Bueno, cordial saludo estudiantes. Ya vamos a proyectar las diapositivas para empezar con la actividad. Bueno, entonces, como les venía mencionando, este es el primer CIPAS H mediador, o sea, mediado por el docente para el curso de evaluación de proyectos, hoy martes 23 de diciembre de 2025. Esta es la agenda, pues el saludo que ya les realicé y demás que se van a tratar el día de hoy. Principalmente el desarrollo de la temática, en donde vamos a hablar de sensibilidad, del análisis de sensibilidad, qué es, para qué sirve. Vamos a hablar del flujo de caja libre, el flujo de caja del accionista o del inversionista, la lista de chequeo ambiental, lista de chequeo social, el BPN, que es el valor neto, la TIR y la TIO. Como podemos observar, ya nos encontramos en la actividad 3, componente práctico, práctica simulada, la cual nos otorga 75 puntos. Aquí ya podemos observar pues la agenda del curso en que ya pues hemos llevado a cabo estas dos primeras actividades, estas primeras dos fases, en la que la primera fue un reconocimiento de saberes y que en la segunda ya se habló de rentabilidad y creación de valor y que en la tercera, como observamos aquí, es un componente práctico, práctica simulada. Entonces, esta actividad nos va a otorgar 175 puntos, entonces es muy importante realizarla y hacerla bien. Y ya la actividad final, que son 125. Cuando hablamos de análisis de sensibilidad, flujo de caja libre, flujo de caja del accionista, lista de chequeo ambiental, lista de chequeo social, BPN, TIR y TIO, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy porque son los componentes principales para el desarrollo de la actividad del día de hoy. Entonces vamos de una vez, el análisis de sensibilidad, pues primero que nada es una herramienta que permite entender cómo cambian los resultados de un proyecto o un modelo cuando se modifica uno o varios factores determinantes. Es como hacer una serie de preguntas que pasaría así para hablar de diferentes escenarios y sus posibles consecuencias. Dentro de esas posibles consecuencias o escenarios está, digamos, en el área de finanzas para hablar de rentabilidad de una inversión. Entonces, para entender esta parte, tenemos que ver que cuando hacemos ese análisis, esa rentabilidad es adecuada, entonces debemos hacer una modificación de un supuesto para ver si esa modificación altera positiva o negativamente la parte financiera. Cuando hablamos de ingeniería, para optimizar el desempeño de un producto, entonces le modificamos al producto alguna cosa y eso va a contrastar de que el impacto sea tanto positivo o negativo. Igualmente en el marketing, para evaluar el impacto de diferentes estrategias de promoción, entonces el análisis de sensibilidad nos va a permitir que sobre nuestros productos, pues realmente hay como un deseo por el cliente o el consumidor de adquirirlo, pero dependiendo de las alteraciones o de la manera en que yo llego al cliente. Planificación de proyectos para identificar los riesgos y tomar decisiones sobre la asignación de recursos. Entonces, cuando hacemos ese análisis de sensibilidad, que ahorita vamos a empezar a hablar de la TIR y la TIO, pues vamos a ver esa tasa interna de retorno y esa tasa de oportunidad que se ha fijado para que las personas puedan pues, alcanzar sus objetivos financieros, en este caso en un proyecto. ¿Para qué sirve? Identificar riesgos. Lo principal es mirar hasta qué riesgo yo puedo llegar cuando ese análisis de sensibilidad se aplica. Te ayuda a detectar cuáles son los factores que más influyen en los resultados y, por tanto, cuáles son más riesgosos o pueden alterarse más. Tomar mejores decisiones al conocer las posibles consecuencias de diferentes escenarios, puedes tomar decisiones más informadas y de incertidumbre. Entonces, cuando tomamos mejores decisiones, porque cuando hemos aplicado el análisis de sensibilidad, damos cuenta que si, de ejemplo, aumentamos el precio de venta mucho, pues va a generar que la gente no nos compre. Entonces, un impacto muy fuerte en la economía. Optimizar recursos permite identificar las áreas donde se pueden enfocar sus esfuerzos para obtener los mejores resultados. Entonces, en el análisis de sensibilidad podemos observar en qué escenario los recursos se pueden aplicar más o se pueden aplicar menos o son necesarios, y es allí cuando el análisis de sensibilidad es muy importante. Cuando hablamos del flujo de caja libre, el flujo de caja libre es un indicador financiero fundamental que mide la cantidad de efectivo que una empresa genera después de cubrir todas las obligaciones. Tenemos que saber que las empresas y toda entidad legal pues tiene que pasar por una serie de gastos, de amortizaciones, de gastos financieros, de impuestos, ante el impuesto y en fin.
incluyendo las inversiones necesarias para mantener y hacer crecer el negocio. En términos más simples, es el dinero que le sobra a una empresa después de pagar todas sus cuentas y reinvertir en sí mismo. Pues se le puede llamar utilidad. Entonces, como podemos observar en este cuadro como ejemplo, aquí los ingresos es de 100.000 pesos, ¿sí? Pero incurrimos en gastos operativos, el gasto de desarrollo, 60.000. Entonces ya margen bruto, el margen bruto de eso, o sea, ¿qué quiere decir? Que para yo ganar los ingresos, vendía empanadas, pero para hacer las empanadas y para venderlas y para todo eso, la parte de logística y demás me valió 60.000 pesos. E invertí 100.000. Entonces tengo un margen bruto de 40.000. Una amortización, digamos, se maneja casi del 10%. Una amortización quiere decir de que de pronto pues tenga de pronto pérdidas, que se vaya la masa, que no se llegan a vender todas las unidades. Entonces, antes de intereses e impuestos, estos serían 30.000 pesos que yo voy ganando realmente. Esa es la utilidad o el flujo de caja libre va quedando. Gastos financieros, entonces 4.000 pesos de pronto tengo un crédito, ¿sí? He realizado un crédito, entonces lo estoy pagando, entonces ya me quedan 26.000 pesos. Y viene el impuesto, que estos impuestos o aranceles, dependiendo del producto que tenga, finalmente pues me van a quedar un beneficio neto de 20.000 pesos. Entonces quiere decir que yo realmente me ingresaron 100.000 pesos, pero esos 100.000 pesos no significan que es dinero real, sino que todos esos 100.000 pesos es lo que yo invertí o demás. Amortizaciones también pueden ser, digamos, parte de la inversión que yo haya realizado. Finalmente, tengo una ganancia real de 20.800 pesos, que es mi ganancia concreta. Cuando vamos al flujo de caja del accionista, el flujo o del inversionista, representa la cantidad de dinero de una empresa que genera y puede distribuir a sus accionistas después de cubrir todas sus obligaciones. Entonces, en este caso, estos 20.800 pesos los puedo distribuir a los diferentes, digamos, inversores. Y digamos, incluyendo inversores o pagos de acreedores, entonces, créditos y demás. En esencia, el efectivo que le sobra a la empresa para recompensar a sus dueños. ¿Qué factores afectan el flujo de caja del accionista? Rentabilidad de la empresa. Una mayor rentabilidad generalmente se traduce en un mayor flujo de caja de accionista, o sea, una mayor rentabilidad. Política de dividendos. La división de distribución de dividendos o retener las ganancias afecta directamente al flujo de caja del accionista. Entonces, dependiendo de las divisiones que yo haga para ese mismo dinero, así me va a ser afectado si va a ganar más o ganar menos, dependiendo también de su participación. Estructura de capital. Una mayor deuda puede reducir el flujo de caja del accionista debido a los pagos de intereses. Entonces, si tengo una deuda muy grande, pues ya no los accionistas no voy, tengo la capacidad para, con eso que me quedo, pagar esas deudas, ¿sí? Entonces me queda muy poquito para darle a todos. Entonces no me quedan 20.800, sino que me quedan 15.000. Y así sucesivamente. Inversión en el negocio. Un alto nivel de inversión en el negocio puede disminuir a corto plazo, puede aumentar el valor a largo plazo. Entonces al principio va a ser duro, los accionistas van a ganar poco, pero cuando ya haya una rentabilidad más alta, pues todos van a ganar. Entonces aquí podemos observar lo que veníamos mostrándole anteriormente y finalmente es el flujo de caja libre para el accionista, lo que queda, los gastos, luego antes de los gastos, después de los gastos financieros, después de la entrada de financiación ajena a largo plazo, amortización anual de la deuda, y ahí sí, el flujo de caja libre de la accionista es lo que va a quedar. ¿Perdón? Lista de chequeo ambiental. Es una herramienta sencilla pero efectiva que se utiliza para identificar y evaluar los potenciales impactos del ambiente en una actividad, proyecto, proceso, en la organización o demás. Esencialmente es un formulario que contiene una serie de preguntas o afirmaciones relacionadas con diferentes aspectos ambientales como el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna. ¿Cómo se construye una lista de chequeo ambiental? La construcción de una lista de chequeo ambiental requiere considerar los siguientes aspectos. Contexto específico, legislación ambiental, aspectos ambientales relevantes, preguntas claras y concisas, criterios y evaluación. Entonces, como que ahora aquí a mano derecha, ahora que vayamos al anexo 1 que tenemos ya, ahí vamos a encontrar esta lista de chequeo ambiental. Entonces, esa es la lista de chequeo ambiental, ya está hecha. Lo que nosotros debemos hacer es darle valores dependiendo de nuestra organización. Lista de chequeo social. Es lo mismo, pero es una herramienta diseñada para hablar y mejorar nuestras habilidades de interacción social. Al igual que una lista de tareas para organizar nuestras actividades diarias, una lista de chequeo social nos ayuda a identificar las áreas en las que necesitamos mejorar o desarrollar estrategias. Ya es el impacto social, una es el impacto
impacto social. Esas son las listas de chequeo social y ambiental. El BPN, entonces el valor presente neto, también conocido como el valor actual neto, ¿sí? Es una técnica de evaluación financiera que permite determinar la rentabilidad de una inversión a largo tiempo. En términos simples, el BPN nos dice cuánto vale hoy un proyecto o una inversión en el futuro, teniendo en cuenta las tasas de interés. Entonces, esto nos permite a nosotros aterrizarnos en pocas palabras. Como podemos observar acá, ¿sí? Esta es, le podemos llamar número de periodos, desde el periodo 0, periodo 1, 2, 3, podemos llamarlos años, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6. Durante estos años, tiene un porcentaje, una TIO, una tasa interna de oportunidad o una TIR del 8%, del 10, del 12, ha ido acrecentándose. Entonces, lo que podemos observar acá es que en el primer año, pues se realizó una inversión para cada una de estas del 8%, para la tasa del TIO del 8%, del 10, del 12. Para ese año cero, pues todo fue una inversión, ¿no? Todo fue una inversión para cada año. Pero lo que cambió fueron ya el valor real. Entonces, lo que nos permite observar a esto acá es que nos trae que realmente, un ejemplo más claro para entenderlo, es que si yo me gané en el año, digamos, en el año 1 me gané 15.000 pesos, ¿sí? En este caso sí 15.000 pesos. Para el año 5, esos 15.000 no van a tener el mismo valor. Entonces voy a tener que aumentarlo, ¿sí? Porque, digamos, la gente dice al final, no, yo me gano tanto dinero, ¿sí? Para el año 6 me gano tanto dinero, pero eso realmente no es un valor real, ¿sí? Es un estimado. Entonces, lo que hace el valor presente neto es limpiar eso, aquí como pueden observar, y traer el valor real que yo me voy a ganar después de la inversión. Ahorita con el ejercicio vamos a entender un poco más. La TIR. Entonces, la tasa interna de retorno, pues ya es, como le hizo su palabra, es la capacidad, la capacidad que tienen las empresas para retornar el dinero. Entonces, esa capacidad que tienen, si digamos yo invierto y tengo una rentabilidad buena, un porcentaje de rentabilidad, pues voy a ganar. Entonces, ¿cómo se interpreta la TIR? Porque es lo principal, tenemos que mirar cómo se interpreta la TIR. Entonces, la TIR, cuando es mayor la tasa de descuento, el proyecto es rentable y genera un retorno mayor al costo de capital. Cuando la tasa es menor que la tasa de descuento, el proyecto no es rentable. Cuando son iguales, el proyecto es diferente, ya que genera exactamente el retorno requerido. O sea, no gano ni pierdo. Entonces, esa tasa de descuento es la misma tasa de oportunidad que es la llamada TIO. Bueno, la tasa mínima que se utiliza para poder determinar el valor presente neto de los flujos futuros de caja del proyecto. Es la rentabilidad mínima que se le debe exigir al proyecto para tomar la decisión de no invertir en un uso alternativo de los recursos o de otro proyecto. Entonces, ya vamos a lo importante que es como tal la actividad. Entonces, lo principal de esta actividad, lo principal es, primero, descripción de las variables que pueden resultar afectadas por cambio en el mercado y en el entorno, explicando el criterio que aplicó para establecer el porcentaje de incremento o decremento de cada variable. Entonces, lo que van a hacer ustedes, principalmente en esta parte, y espérenme, salgo un poquitico, vamos a abrir aquí un Word para entender mejor la actividad, teniendo en cuenta claramente. Bueno, entonces teniendo claramente esto, entonces, es que las variables que pueden resultar afectadas. Entonces, cuando venimos a la guía nos va a botar lo siguiente, que ya se les dijo acá. Entonces, bueno. Entonces, el proyecto Pantaja o trasladar desde la hoja de información básica en la información requerida para cada una de las variables. Entonces, por escenario, entonces cantidades demandadas, intereses del préstamo, inflación. Entonces, ustedes van a hacer esta primera actividad, pero obvio, respetando lo demás. Entonces, vamos acá al Word, vamos a colocar acá estas variables que debemos identificar y que ya están aquí en el. La idea de esta actividad del CIPAT de hoy
es aclararle cómo se hace el proyecto, y cuando vengamos de retornar de las festividades voy a especificar cómo se desarrolla como tal el proceso. Entonces, estar pendiente de eso. Pero bueno, aquí lo principal es esto, no olvidar, pues como dice acá, realizar de la siguiente manera la actividad. Aquí venimos acá. Entonces, documento PDF abordando las afectaciones, rentabilidad y agregación de valor mediante el análisis de riesgo y cumplimiento de los criterios de responsabilidad social y ambiental. Entonces, muchachos, ustedes van a hacer lo siguiente, van a no olvidar aplicar el norma ZAPA, tener su portada, una introducción, unos objetivos, y ya vamos al cuerpo del trabajo, el cuerpo del trabajo. Dentro de ese cuerpo del trabajo, vamos a especificar lo siguiente. Entonces, como venimos acá, bueno, entonces vamos a utilizar la plantilla. Aquí ya tengo yo la plantilla. Aquí estamos en el análisis de sensibilidad, pero pues aquí primordialmente tengo la plantilla. Entonces, dice, hoja de información básica de entrada se encuentra configurada para que generen los flujos de caja en forma automática. Entonces, hoja de flujo de evaluación económica. Entonces, vamos a ir al flujo básica de entrada. Entonces, aquí nos dice, venimos acá, y información básica de entrada, y aquí tenemos el flujo de caja operaciones, ¿sí? Tenemos los diferentes flujos de caja ya generados. Aquí ya tenemos, la tasa de la TIR. Tenemos ya la TIR. Entonces, nos está pidiendo, básicamente se encuentra configurada para que genere los flujos de caja de forma automática. Entonces, venimos acá, el flujo de caja automática, y aquí están. Entonces, lo que podemos mirar aquí, en los flujos de caja automática, es las proyecciones de venta. Aquí, un poquitico. Aquí está el flujo de caja, el flujo de caja que debemos nosotros colocar. Entonces, un ejemplo que nosotros podríamos asumir e ir colocando, tendríamos que hacer el análisis. Entonces, aquí, por ejemplo, las ventas. Entonces, nosotros vamos fácilmente a multiplicar para este año, el año 0, perdón, el año 1, sí, el año 1, 0. Y estas serían las ventas para este año. Y así sucesivamente podríamos colocar las diferentes ventas, ¿sí? Aquí, perdón, aquí podemos fijar, porque es para cada año. Y vamos colocando igualmente el valor que va dando por año. Y así sucesivamente. Para que nos quede la actividad. Bueno, este sería así. Ustedes van a ir buscando los costos variables y demás, y ustedes van agregando pues todo eso, ¿sí? Entonces, eso es la tarea que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, ustedes van a mirar variables de producción. En este caso, aquí dice, aquí ustedes lo pueden encontrar. Entonces, ustedes pueden venir y colocarlo. Aquí ese costo variable, y lo podemos encontrar, y lo van asumiendo directamente, ¿sí? Lo van asumiendo directamente en la actividad. Van a buscar costos variables, perdón, los gastos variables de venta, y aquí lo podemos encontrar. Entonces, así sucesivamente ustedes van colocando y van sacando ese margen fácilmente, porque eso es para que ustedes aprendan cómo se desarrolla la actividad como tal. Aquí está el del año 0. Y finalmente ustedes van a hacer ese descuento, ¿sí? Van a hacer ese descuento a esto que ustedes ganaron. Van a hacer el descuento de esto menos esto. Entonces ustedes dirían, esto sería el margen de contribución real, ¿sí?
el margen de contribución que ustedes obtendrían realmente. Y así sucesivamente van buscando los costos fijos. Entonces eso va a ser la primera actividad que ustedes van a hacer con el Excel, ¿sí? Eso sería aquí la primera actividad, como lo dice acá, ¿sí? Y lo van generando automáticamente. El flujo de evaluación económica es la hoja de salida y por lo tanto forma automáticamente el flujo de caja libre. Listo. Lo mismo, hacen lo mismo. Entonces, ¿yo qué quiero? Que lo desarrollen, me envíen, digamos, los avances de desarrollo, se tomen un pantallazo, entonces van a coger esto, lo van a copiar, y van a empezar a pegar acá, ponen el pantallazo y explican lo que, de una manera pues generosa, explican lo que se desarrolló, ¿sí? Y asimismo hacen con el otro lo mismo, ¿sí? Que ahí lo van a encontrar. Entonces, hacen lo mismo con el otro, ¿listo? Y ahí va quedando el trabajo. Seguimos, ¿qué nos dice la guía? Cuando vemos la hoja de lista de chequeo ambiental contiene la tabla para clasificación de los criterios ambientales y la fórmula para que entre al nivel de cumplimiento de los requisitos del proyecto en el aspecto ambiental. Además, un formato para un plan de acción sencillo para que identifique cómo cumplir el 100% de los criterios. Entonces, van a hacer un plan de acción, ¿sí? Entonces, cuando venimos aquí al Excel, vamos a buscar esa lista de chequeo social, digamos aquí ambiental, perdón, lista de chequeo ambiental, y aquí ustedes van a darle, durante la planificación se tienen en cuenta los aspectos ambientales del proyecto, entonces ustedes van a clasificar eso si ustedes ven que sí es, ¿sí? Si están cumpliendo, la idea es cumplir ese 100%, ¿sí? El 100% es cumplir todo, ¿sí? Para ustedes pueden poner un porcentaje y o sea, para alcanzar el de 10 en el criterio. Entonces, ustedes van a desarrollar una estrategia, perdón. Durante la planificación tienen en cuenta los requisitos legales aplicados al proyecto, entonces ustedes pueden decir, se tienen en cuenta. Se tienen identificados los aspectos ambientales significativos del proyecto, entonces, no. Entonces, ustedes van a crear aquí una estrategia, ¿sí? Entonces, van a decir, vamos a desarrollar tal cosa. Van a colocar el valor, el responsable de esa actividad, ¿sí? Entonces van a colocar aquí el criterio que no alcanzó, ¿sí? El criterio que ustedes ven que no. Entonces, ustedes van a mirar para ustedes cuál es el criterio más importante, ¿sí? Y lo van a desarrollar. Eso es la tarea que tienen también. Igualmente se les va a explicar más profundamente, pero lo principal es ir identificando cada variable de aspecto. Cuando rellenen cada uno y realicen el plan de acción, ¿sí? Entonces, dice, criterio que nos permite el aspecto ambiental, ¿sí? En puntos cumplir el 100%, con lo requerido para que sea proyecto adecuado, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de la parte ambiental, hay proyectos que van más allá. Listo, cuando vamos a la lista de chequeo, vemos la lista de chequeo, pasa lo mismo. Hacemos ese plan de acción, por lo menos de 2 actividades que vemos que es necesaria. Le toman pantallazo y lo pegan, y así van a hacer estas 2 actividades contiguas, ¿sí? Van a copiarlos, van a pegarlo aquí en el trabajo, van a poner aquí el pantallazo desarrollado, el pantallazo, no olviden aquí que enviar el Excel desarrollado, ¿no? El pantallazo y la breve y el plan de acción que desarrollan también en un pantallazo, pero ya rellenado, ya relleno igual que la otra. Eso es lo que hay que hacer en esta parte de la actividad. Luego venimos ya al análisis de sensibilidad. Entonces, dice, a ninguna de sus hojas se les aplicó seguridad para facilitar al estudiante el monitoreo de cada variable en estudio, pero es importante necesario que lo manipule para obtener unos datos requeridos en su práctica, de inmediato regrese a la plantilla a su estado original para que siempre su trabajo de campo sea impecable y confiable. Entonces, ya venimos a ese análisis de sensibilidad, muchachos, lo que les venía diciendo. Entonces, dice, los miembros del grupo analizan la probabilidad de riesgo de cada variable considerada importante para la sostenibilidad del proyecto. Entonces, aquí están las variables, ¿listo? Entonces, ustedes van a hacer, en este caso, vamos a venir acá. Yo solamente les estoy explicando cómo es realizar esta parte. Entonces, aquí en la análisis de sensibilidad que está esta ventanita,
aquí ya hay unos modelos que están puestos, ¿sí? Estos modelos ya se realizaron, ¿sí? En disminución del 15% de las cantidades, ustedes le pueden poner el 10, lo que ustedes deseen, ¿sí? Aquí, entonces, un ejemplo. Vamos a cambiar las cantidades demandadas. En este caso, las cantidades demandadas serían estas. Entonces, yo solamente les doy una idea de cómo lo pueden ir desarrollando, ¿sí? Entonces, ustedes, si es del 15%, entonces ustedes cogen las 27.064 unidades por 0,15. Esas serían las 4.060 unidades aumentadas perdón, disminuir. Entonces, negativo. Y ponemos las mismas cantidades y nos va realmente en bar negativo aquí, las cantidades demandadas. Eso sería para ustedes el cambio. Entonces, si ustedes ya no van a producir 27.000, sino 23.000, si le hacen una disminución, ¿qué habrá pasado? Entonces, ustedes pueden generar un caso. Entonces, solamente necesito que hagan esto. Y ponen el pantallazo de esta primera parte, ¿sí? Juntamente cuando también es pesimista y optimista. Entonces, que yo puse una ventana aquí de más. Ustedes la quitan, eliminar, toman el pantallazo, un ejemplo así, digamos aquí, se incrementa, entonces, entonces, por el 0,15 más estas mismas. Entonces aquí ya aumentaron. Entonces ustedes van a decir, bueno, si esto baja, entonces ustedes pueden crear un espacio aquí, insertar, y entonces si esto bajó, entonces yo cojo los 8.000, los multiplico, en este caso solamente cantidades de demanda, entonces ya no me voy a ganar lo mismo, sino me voy a ganar este precio y para cada año va a ser diferente. Entonces yo puedo con esto crear, yo vengo aquí, tomo un pantallazo, yo puedo llegar aquí y hacer esta primera parte. Obviamente aquí con la otra y entonces en el optimista, en el pesimista, ¿sí? En los dos escenarios. Entonces yo puedo venir y después de colocar esta, entonces en las cantidades demandadas, entonces cantidades demandadas, entonces yo puedo colocar el pantallazo y crear un escenario que ustedes digan, es disminuido yo del 15%, lo cual que produjo que la empresa tuviera una disminución en sus ventas debido a que hubo una temporada baja donde no hubo comprado. Se crean una parte, un texto bien construido y ustedes van a, de acuerdo con el análisis de sensibilidad, la sensibilidad del 15% hizo que cambiara esto, pero se desarrolló esta estrategia y crean un ambiente así. Para cada uno, intereses del préstamo, inflación, para cada uno, y aquí están cada uno. Ustedes corren acá y están para cada uno, está incremento de la inflación, en el préstamo, el insumo, en la venta. ¿Listo? Eso está clarito. Y ya sería esa la recta final para la entrega del trabajo. Sería así. Listo, para cada breve va a analizar. Entonces, aplicar los valores establecidos en cada uno de los escenarios de la hoja de análisis de sensibilidad, ya lo aplicamos y procede a recoger y procede a recoger las afectaciones que recibe el PPN, el LATIR, el flujo de caja libre, el flujo de caja del accionista. Entonces, de acuerdo con eso, ya no va a ser igual. Entonces, venimos acá, les voy a dar un pequeño ejemplo. Entonces, en este caso, pues, la TIO siempre será la misma. La TIO será constante porque la TIO es la tasa de oportunidad. ¿Sí ya saben? La tasa de oportunidad siempre será constante. ¿Sí? Pero en este caso, por ejemplo, para este año, ustedes podrían decir que, digamos acá, vamos a colocar aquí, ya no se va a ganar lo mismo, ¿sí? Ya no se podría ganar como lo mismo que se esperaba por ese año. Entonces ya no las ventas son iguales. Entonces se va a ganar, ustedes van a colocar eso. ¿Sí? Y asimismo se desarrolla lo demás para esta actividad. Entonces la idea es que ustedes desarrollen esta primera parte de aquí de esta manera, la desarrollen de esta manera. Esta otra parte vamos a profundizar en el CIPAS que viene para que ustedes tengan más claro todo. ¿Listo? Entonces, esto pues ya aquí vemos aspecto social, ya lo hablamos, ¿sí? La lista de chequeo, que ya la sabemos, lo manejamos, pero lo van a hacer así como yo se los dije finalmente, después de desarrollar estos dos análisis que son importantes, estos dos análisis, ¿sí? Que es analizar cuánto cambió la VAN y la TIR frente a eso, ¿sí? En los flujos de caja libre. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, ustedes vienen acá, vamos acá, perdón, aquí. Es cuando finalmente miremos cuánto puede cambiar esto, ¿sí?
Porque ustedes pueden, aquí ustedes pueden hacer el ejercicio que yo estoy haciendo, ¿sí ve? Yo aquí hice el ejercicio, pero ustedes lo pueden cambiar aquí cuando aquí las ventas caigan. Entonces ustedes pueden ver que ese caja de flujo va a cambiar, ¿cierto? Ahí van a entender. Entonces ustedes es un ejercicio para que lo vayan haciendo. Entonces, no, al aplicarle, obviamente no van a hacerlo en todo porque será muy largo el trabajo. Entonces ustedes pueden solo decir que usted escogió, ¿sí? El de cantidades, entonces usted aquí va a cambiar. Entonces dice que aquí disminuyó el 15, el 20, el 10%, y usted decir, al principio tenía este caja de flujo libre, toma una pantallazo de este y lo muestra. Y luego, al cambiar las demandas, el margen de contribución cambió, todo cambió, el caja de flujo libre. Y aquí ustedes van a bajar y también se van a dar cuenta, aquí como van a observar, la tasa de oportunidad siempre se mantiene, ¿sí ve? La tasa de oportunidad siempre será la misma. Y finalmente, ustedes van a tener que determinar esa TIR, ¿sí? Y hay que publicar el economista y aquí tenemos que encontrarle la parte. Aquí en este caso, por ejemplo, el proyecto, ¿sí? El proyecto tiene un flujo de caja libre del 90%, una TIR, perdón, súper elevada y supera esto. Ustedes van a decir, claro, el proyecto es viable porque mente la TIR, que ya lo desarrollamos, pero teniendo en cuenta esos cambios que van a generar por las ventas, ¿sí? Porque ustedes van a hacer, el flujo de caja libre va a cambiar porque van a hacer no generar las mismas ventas y demás. Entonces, en sí, esa es la actividad, muchachos. Miren por acá. ¿Cómo la ven?